Oye, ven, escucha esto. Periodi Podcast, la información que necesitabas oír. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa favorito, Periodi Podcast. Mi nombre es Fernanda y me encuentro el día de hoy con Soren Anguiano. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy relevante dentro de este mes tan colorido, LGBTIQ+. Este podcast es transmitido 100% con fines educativos, culturales e informativos. Bueno, para partir el día de hoy con este programa vamos a hablar sobre cómo surgió este movimiento tan importante y sus orígenes. Este movimiento nació en las calles de Stonewall Inn en New York, en un bar clandestino en el cual se reunían personas con esta orientación sexual. Este bar estaba especialmente enfocado para personas transexuales y de igual forma homosexuales. Hola Soren, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo es que nació este movimiento en México? Sí, justamente aquí en Ciudad de México, en 1978, lo que fue el 26 de julio, también hubo una marcha durante la Revolución Cubana en la cual un grupo de 30 homosexuales estuvieron marchando y los policías los desviaron y los mandaron para que no pasaran por Paseo de la Reforma. Y estos gritaban con pancartas y todo que no hay libertad política si no hay libertad sexual y sin libertad sexual no hay liberación social. Y al igual que en 1919, pues hubo contingentes alrededor de 1,000 personas que llegaron a la plaza, hoy extinta de Carlos Finley, y esto también fue marcado históricamente porque antes no se hacían este tipo de marchas. Esta información es muy importante porque es información extraída desde la Secretaría de Cultura. Ahora hablaremos por qué los movimientos de la diversidad sexual y de género hablan del orgullo para apelar a la lucha de sus derechos. Este orgullo es un proyecto político que surgió para concentrarse las ideas negativas sobre las personas homosexuales y trans. Es decir, hacen un frente a los prejuicios que las concebían como psicológicas, anormales y perversas. Esto es un tanto importante porque este movimiento fue con fines políticos y para generar una diversidad sexual y de género. De igual forma, era criminalizada y estigmatizada y satanizada. Esta fue una estrategia buscada para darle un vuelco radical a las ideas satanizadoras y acabar con ellas. Sí, justo. Sin embargo, los contextos históricos, sociales y políticos de cada país han hecho la lucha política de todos sus países para que cada vez tengan más derechos. Y hubo un acontecimiento en donde hacían como fiestas clandestinas y entre ellos se encontraba Ignacio de la Torre, que fue yerno de Porfirio Díaz. Fue exento de ser apresado de los 41 hombres que estaban ahí. Este suceso fue muy importante, pues quedó plasmado en periódicos, fue creado por una caricaturista, Guadalupe Posada. Aquí nos enfocaba, nos decía que aquí están los maricones muy chulos y coquetones. Versaba en un titular en esos tiempos y acompañado de una caricatura. Sí, y algunas de las primeras también, en otra cosa, algunas organizaciones civiles de las personas de LGBT fue creado por el activista Cue, ya pasando a otro contexto, en 1975, que fue dedicado a los estudios en torno a la sexualidad y política, y para que en 1978 surja el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. También algunos grupos conformados por mujeres lesbianas fueron Ácratas 1975, Lesbos 1977 y Ocabet en 1978, que consideraban las primeras organizaciones públicas de mujeres lesbianas. La visibilización de las personas de la diversidad sexual impensable fuera de los códigos de la prensa amarillista que fue estigmatizada a los homosexuales y travestis. La persecución policíaca de razas y la constante discriminación fueron el contexto en el que estas agrupaciones vieron la luz y establecieron alianza con el izquierda y el feminismo. Estas características fueron muy importantes, ya que hicieron que los primeros antecedentes de una marcha para el orgullo LGBTQ+, en nuestro país tuviera cercanías con el movimiento socialista y el movimiento estudiantil. Esto fue muy importante, ya que el 26 de julio de 1978, durante la marcha realizada por el 25 aniversario de la Revolución Cubana, participó una treintena de hombres homosexuales. Estas características hicieron que los primeros antecedentes de una marcha por el orgullo LGBTQ+, en nuestro país tuvieran cercanías con el movimiento socialista y el movimiento estudiantil. Bueno, Fer, y a continuación vamos a escuchar algunas de las opiniones y comentarios de los unimexitarios sobre esta comunidad de LGBTIQ+. ¿Qué opina usted sobre la marcha? Pues nada, es una manera de expresarse a gente como nosotros, pero desgraciadamente la sociedad lo ve un poco mal o todavía no estamos
¿cómo te diría yo? Enfocados a abrir los ojos lo que son. Son igual que nosotros, pero no pasa nada. ¿Qué opinas acerca de la marcha? Pues está muy agradable digo, en sus inicios, cuando lo que tengo entendido es que hacían el tipo de marcha para visibilizar y exigir derechos, ¿no? Pienso que ahora es pues tal vez alegría de festejar estos avances en cuestiones legislativas respecto, por ejemplo, al matrimonio igualitario y demás derechos que se van consiguiendo. Bueno, que tendría que ser derechos, pero al final se van consiguiendo de manera legal. Pero lamentablemente, bueno, lo que he escuchado y he visto es que las marcas van adueñándose, ¿no? Van capitalizando ese tipo de movimientos sociales. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que te transmite la marcha? Pues no es como que me transmita algo tal cual, porque evidentemente es pues, una marcha de LGBTIQ+, y ellos pues festejan esas cuestiones. Y aunque he participado como acompañante y así, no es como que lo sienta mío, ¿no? O sea, se la apoya y se la acompaña. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que transmite la marcha a la demás población? Pues creo que a estas alturas se divide mucho el bando, porque está el bando de la gente adulta, de la gente mayor, que únicamente lo ve como una obscenidad al país, a la cultura, y por otra parte pues estamos los jóvenes, los adultos jóvenes, donde sí nos sentimos tal vez un poco identificados, más no como en su totalidad, justamente por todo esto de que representa una cierta parte de la población, que sería en esta parte de la población gay, sin embargo no representa toda la comunidad como tal. Y yo creo que habría que dar como un poco más de visibilidad a las demás comunidades, a la comunidad lésbica, a la comunidad bisexual, a todo este tipo. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que le transmite la marcha? La unión que tienen ellos, la unidad que para todo se ayudan entre ellos, se buscan entre ellos y se echan la mano entre ellos. Mientras uno no se meta con ellos, ellos jamás nos van a hacer nada. ¿Cuál es tu opinión acerca de que los niños tengan pláticas sobre las diversas comunidades que existen? Tabú, que muchas gentes, los padres no están dispuestos a visibilizar con los niños, sino que lo intentan ocultar, y al contrario, los niños ya son quienes más lo ven como normal que los propios padres. Así que muchas veces se ha dicho, últimamente lo han dicho mucho, que los niños son esos, son niños, más no son tontos. Se dan cuenta de lo que ven, de lo que pasa. Definitivamente el movimiento y todo esto que ha pasado en la ciudad, en el mundo, da una mayor visibilidad y empieza a ser más normal, y ya no se tienen que estar ocultando, que es cosa que no deberían de seguir haciéndose, justamente por todo este miedo al qué dirán, al si me van a juzgar, me puede pasar algo. ¿Cuál es tu opinión acerca de que los niños tengan pláticas sobre las diversas comunidades que existen? Está chido, está muy bien, porque al final pues no es algo que sea ajeno, ¿no?, a nuestra realidad, y al final el hecho de que se les vaya forjando a los niños y niñas respecto a respecto a las diversidades, les genera un constructo social mucho más amplio, y al final beneficia para que tengan empatía respecto a diferentes perspectivas, ¿no?, que pueden tener o que pueden ser. ¿Cuál es tu opinión acerca de que los niños tengan pláticas sobre las diversas comunidades que existen? Siento que ya estamos en otro siglo, pero desgraciadamente la gente de México no estamos preparados o no están preparadas todavía. Seguimos arrastrando la conservación de los padres, y hay algunos que lo ven mal con eso de que adopten hijos o que tengan hijos o que convivan con hijos de parejas gay. ¿Consideras que este día se festeja o se conmemora? Pienso que, al igual que muchos días, se debería conmemorar, ¿no? No es tanto de festejo. Bueno, sí y no. Sí, por el hecho de las cosas que se van avanzando, y no porque al final lo que comprendo, hasta donde comprendo, sé que se empezó a hacer ese tipo de manifestaciones a partir de una cuestión en Seattle, no sé, en una parte de Estados Unidos,
para justamente pelear por los derechos de la comunidad LGBT. No es como la cuestión del 18 de marzo, ¿no? Que al final pues muchas personas dicen feliz Día de la Mujer y otras personas dicen pues es que no, es más conmemorar los logros que se han hecho en materia de lucha social. Entonces podría ser las dos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Festejar y conmemorar. ¿Tú consideras que este día se festeja o se conmemora? Pues la verdad en eso sí estoy como muy tiesa, por así decirlo, porque no sé la historia de todo eso. Por ejemplo, en el 8M sé que se conmemora por toda la lucha que ha habido, sobre todo en aquella época que fue de la fábrica que encerraron a ciertas mujeres. Eso sí sé que se conmemora. Sin embargo, en esta ocasión desconozco. Yo diría que también se conmemora. Si no mal recuerdo, también hubo una situación similar con la comunidad gay. Obviamente aquí se ha visto involucrado mucho el gobierno, mucho de golpes, todo eso, así que supongo que también se conmemora. Sin embargo, se ha visto más como ya del lado de la fiesta, porque en alguna ocasión asistí a una marcha y me tocó que era como más una fiesta que una conmemoración. Que claro, se vale, cambia muchas veces, se transforma eso, porque a lo mejor en este momento hay personas que lo ven como una conmemoración, sin embargo hay otras que lo ven como un festejo porque a lo mejor salieron del closet y fue muy difícil para ellos, o festejan que simplemente ya están siendo un poco más libres de lo que fueron anteriormente. Así que a mi consideración considero que son lo mismo, que es lo mismo, bueno no, que puede ser un poco de ambos, sí, que puede ser un poco de ambos. Bueno, Fer, estamos de vuelta otra vez y dinos ahora qué tema vamos a tocar. Y ahora veremos a unos personajes que hicieron cosas muy importantes para la comunidad LGBTIQ+. Uno de ellos fue Sylvia Rivera. Sylvia Rivera era una latina queer y drag. Queen autoproclamada, luchó inalcanzablemente por los derechos transgénero, así como los derechos de las personas no conformes con su género. Tras los disturbios en Stonewall, donde se dice que lanzó el primer ladrillo, Rivera fundó STAR, Street Transgender Action Revolution, una organización centrada en proporcionar refugio y apoyo a la juventud queer sin hogar. De igual forma, luchó contra la exclusión de las personas transgénero de la ley de no discriminación por orientación sexual en New York y se reunió con la organización Empire State, agenda para hablar de la inclusión trans. Bueno, y mencionaste un personaje muy importante que es Marsha Johnson. Y esta también fue una mujer transexual de tez negra, trabajadora sexual y activista de esta comunidad. Y muchos de los trans y los drag queen y de jóvenes que no tenían hogar, igual que se sentían identificados con esta comunidad, la adoptaron como su madre. Y bueno, fundó con la activista también Sylvia Rivera, como lo mencionaste, que fue la fundación de STAR. Y pues fue una figura central al principio del movimiento de liberación gay en los años 70 en Estados Unidos. Es muy importante porque muchos activistas afroamericanos influyeron dentro de este movimiento. Uno de ellos fue Josephine Baker, fue una famosa artista de la era del jazz y se identificaba como bisexual. Fue una de las artistas afroamericanas de más éxito en la historia francesa y usó su fama para defender su supresión de la segregación, negándose a actuar en locales segregados y hablando de marcha sobre Washington. Baker realizó trabajo como espía en los franceses durante la Segunda Guerra Mundial. De igual forma, transmitió y escuchaba mientras actuaba con soldados alemanes. Bueno, y también uno de los personajes muy importantes, te comento que fue Karl Heinrich Ulrich, que bueno, fue un pionero gay moderno y la primera persona que salió del closet. Y de hecho, pues, él fue un juez y lo hicieron que desertara en 1854. También Goldmark, que fue destacado por hablar sobre ciencia sexual y hacer estudios sobre ello, dijo que fue una persona muy decisiva e influyente en esta comunidad. Es muy importante, ya que las personas aportaron mucha información y muchísima lucha para poder tener esta igualdad dentro de esta sociedad. De igual forma, hablaremos un poquito de la discriminación que existe dentro de esta comunidad. ¿Nos puedes platicar un poquito más de cómo es que esta discriminación está dentro de? Sí, mira, bueno, se le llama discriminación intracomunitaria, que es dentro de esta misma comunidad, que puede atribuirse a una serie de factores que son muy complejos, que reflejan tanto dinámicas internas como influencias externas. Y bueno, en definición y contexto, la discriminación intracomunitaria de la comunidad hace referencia a los prejuicios y comportamientos de exclusión que ocurren entre los mismos miembros de esta comunidad, a pesar de compartir una lucha común contra la discriminación y el estigma externo. Es muy importante
porque históricamente la comunidad LGBTIQ+, ha luchado por derechos y reconocimientos en una sociedad que los ha marginado y discriminado sistemáticamente. Esto ayuda a las operaciones presentes de la sociedad más amplias. Estas dinámicas pueden estar influenciadas por factores históricos y culturales, donde ciertas identidades y expresiones de género han sido más aceptadas y visibles que otras. Sí, así es. Y, por ejemplo, los primeros movimientos por los derechos de los homosexuales en muchos países fueron dominados por hombres blancos cisgénero, quienes podían tener más acceso a plataformas y recursos que pues algunos otros dentro de la comunidad. Esta discriminación no solo sacaba la solidaridad y unidad dentro de la comunidad LGBTIQ+, sino que también perpetúa las mismas estructuras de opresión que combinan la lucha de descementar a la sociedad en general. Por lo tanto, es muy importante reconocer y combatir estas dinámicas internas. Sí. Y bueno, a continuación te voy a decir algunas, que es por parte de la homonormatividad y hombres gays cisgénero, que es la tendencia dentro de la comunidad LGBTIQ+, que pues es a privilegiar de los hombres gays cisgénero, promoviendo normas y valores tradicionales pues de este movimiento. Y pues esto puede resultar en la exclusión e marginación de otras identidades como trans, bisexuales y no binarias, cuyas experiencias y formas de vida no se ajustan a estos estándares. De igual forma tenemos el racismo y la exclusiva visibilidad blanca. Tenemos el racismo dentro de esta comunidad existe, ya que se llama como racismo y exclusividad. Se manifiesta en la preferencia por personas blancas y la exclusión de personas de color. Esto es algo muy marcado porque fue en un año en donde el racismo, y más en Estados Unidos, estaba sumamente al tope. Fue un año en el cual las personas, aparte de ser negras, de igual forma eran homosexuales, entonces eso generaba un poco más de controversia y creaba más discriminación dentro de su propia comunidad. Sí, bueno, esto es muy lamentable porque pues igual existe la bifobia interiorizada, y yo creo que igual estos impactos y discriminaciones dentro de la misma comunidad han hecho esta fobia, que la bifobia interiorizada es el fenómeno en que las personas bisexuales adoptan y perpetúan estigmas y prejuicios contra su propia orientación sexual, que esto es cuestión que surge por parte de la presión social y la falta de aceptación por parte de la misma comunidad. Esto es muy interesante, ya que también existen las personas intersexuales. Este concepto se puede definir como personas que tienen combinaciones de cromosomas. Este concepto es muy interesante porque es biológicamente comprobado, es un aspecto tanto psicológico como biológico. Biológicamente porque se supone que nosotros tenemos aspectos de cromosomas diferentes. Generalmente el de las mujeres es asociado el X y Y, asociado con el aspecto masculino, y el doble X es asociado con el aspecto femenino. ¿Qué es lo que pasa con las personas intersexuales? Las personas intersexuales nacen con 3 tipos de cromosomas. Se combina el cromosoma XY y puede sumarle un X más. Esto se puede considerar que tiene ambos géneros en el aspecto biológico. Las personas se someten a operaciones para poder quitar este tipo de, a veces lo llaman como deformidades biológicas, pero son aspectos biológicos que traen desde el nacimiento. Sí, de hecho la ONU de los derechos de los niños está prohibiendo esto, que se hagan este tipo de operaciones. También tenemos las normas sociales y los estereotipos. Bueno, cuando hablamos de normas sociales nos podemos referir a todos los aspectos en que las personas te rigen bajo ciertas normas para que tú como ciudadano tienes que seguir. La normatividad, por ejemplo, refuerza las ideas tradicionales de masculinidad y feminidad, excluyendo a quienes no se ajustan a estos roles. Del mismo modo, los estereotipos sobre la bisexualidad como una fase o una elección entre ser gay o heterosexual puede alimentar la bifobia tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad. Sí, bueno, estas son algunas de las consecuencias que trae lo de la discriminación dentro de esta comunidad, y también existe pues el privilegio y el poder, que dentro de la comunidad también juegan en un papel importante en la discriminación, como lo mencionábamos, intracomunitaria, a aquellos que se ajustan más estrechamente a las normas dominantes de género, raza y clase. Pueden beneficiarse de un estatus social más alto y pues a su vez perpetuar la exclusión de aquellos que no cumplen con estos estándares. También existen las consecuencias en la discriminación y los efectos psicológicos y emocionales. Bueno, la discriminación dentro de la comunidad tiene repercusiones significativas, y de igual forma los efectos psicológicos y emocionales. También podemos hablar de una fragmentación dentro de la misma comunidad. ¿A qué nos referimos con fragmentación? Es la discriminación interna, ya que dentro de la misma comunidad fragmentan sus diferentes tipos de sexualidades. Esto crea una discriminación intracomunitaria por cuestiones de no aceptar a veces a la persona que es de distinto género o en este aspecto de diferente orientación sexual. Sí, igual existen los obstáculos para la cohesión y el activismo,
que estos son esfuerzos colectivos para abordar la discriminación externa y promover la igualdad, cuando pues los miembros de la comunidad están ocupados luchando entre sí. Se desvían recursos y energía que podrían utilizarse de manera pues más efectiva para combatir la opresión sistemática y promover la inclusión. De igual forma, tenemos un impacto de salud mental y también una en el aspecto del bienestar. Las personas que son discriminadas dentro de su propia comunidad crean este aspecto de su salud mental, puede afectarles ya que no son aceptados dentro de esta misma sociedad a la que pertenecen, y esto les puede generar problemas psicológicos y de igual forma con su bienestar como personas. Sí, bueno, después de toda esta investigación que estuvo bastante interesante, les vamos a mandar a unos datos curiosos y los van a ver en un momento. Estos son algunos datos que si no sabías sobre la comunidad LGBT te los diré ahora. 1. La bandera del arco iris fue diseñada por Gilbert Baker en 1978. Es uno de los símbolos más reconocidos de la comunidad LGBT. 2. El término LGBT engloba lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, pero también incluye a otras identidades como queer, intersexuales y asexuales. 3. La Marcha del Orgullo LGBT es celebrada en junio en muchos lugares del mundo, conmemorando los disturbios en Stonewall en 1969, considerado un hito en la lucha por los derechos de la comunidad. 4. En algunos países como Irán, Arabia Saudita y Sudán, la homosexualidad puede ser castigada con pena de muerte, reflejando la discriminación y persecución que aún enfrentan algunas personas LGBT en el mundo. 5. El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, fecha elegida en conmemoración de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la OMS 1990. 6. La comunidad LGBT ha contribuido de manera significativa a la historia, arte, música y literatura, destacando figuras como Frida Kahlo, Elton John, Virginia Woolf y Alan Turing. 7. En algunos países como Canadá, España y Argentina se han aprobado leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, ampliando los derechos y reconocimientos de las parejas LGBT. 8. La comunidad LGBT ha sido pionera en la lucha por la igualdad de derechos y el reconocimiento de la diversidad, inspirando movimientos sociales, políticos en todo el mundo. Y no te olvides de seguirnos también en nuestras redes sociales como Periodipodcast. Y regresamos. Bueno, este capítulo estuvo bastante interesante ya que es un mes sumamente colorido, es una comunidad muy importante e influyente dentro de esta sociedad. Sí, así es, Fernanda, y la verdad pues hay que enseñar también a nuestros hijos a respetar a estas comunidades y de igual manera para que pues crezcan ya con esos valores de respetar a todos y pues vernos como igual, porque pues todos somos seres humanos. En conclusión, también podemos ver que sus efectos son perjudiciales y también en el aspecto individual. Las personas que pertenecen a colectivos tienen que tener esta normatividad y de igual forma tienen que aprender a superar estas barreras. Pero esto requiere un compromiso con la inclusión y el respeto, la solidaridad entre comunidad para poder crear una comunidad más fuerte y unida. Sí, bueno, y esto fue todo por el día de hoy. Esperamos si les haya gustado este segundo capítulo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Periodipodcast y nos vemos hasta la siguiente. Chao, hasta luego.